Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde nos escuche. Mi nombre es Gilberto Arturo Quiseno Caballero, director nacional del CENTI en Nicaragua. Estamos en la serie ¿Qué pide Dios de mí? Y hoy vamos a hablar de un tema interesante. ¿Qué es lo bueno? Bueno, la definición de lo bueno es tanto filosófica como teológica. Y su significado puede variar dependiendo del contexto. Sin embargo, de una perspectiva bíblica cristiana, lo bueno se refiere a aquello que está alineado con el carácter de Dios y también con sus mandamientos. Todo ser humano es creado a imagen, conforme a la semejanza de Dios. Parte de lo que significa ser creado a imagen de Dios es que tenemos una conciencia que instintivamente reconoce el bien y el mal y distingue lo correcto de lo incorrecto, lo que nos caracteriza y nos diferencia de las demás especies. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos la tendencia a disculpar la maldad de nosotros mismos. Un patrón continuo de excusar el mal da lugar al endurecimiento de la conciencia. En la epístola de los Romanos, capítulo 1, versículo 28 dice: y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vemos que su conciencia se cauteriza y su corazón se endurece. Hay un punto en el que Dios endurece el corazón de los hombres, como lo hizo con el faraón. Recordemos por allá en Éxodo, el capítulo 14, el versículo 4, cuando dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Vemos que quienes insisten en mantener su pecado ahora pueden pecar descaradamente y no sufrir dolores de conciencia. Ellos creen que han trascendido la conciencia y que han sido más listos que Dios, pero su juicio vendrá cuando estén delante de Él. En primer lugar, Dios es la fuente de lo bueno. Sí, en la Biblia Dios es descrito como la fuente de la bondad, la esencia de lo bueno. Y todo lo que es moralmente recto, justo y amoroso proviene de Dios. En la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Vemos que la bondad de Dios es perfecta y es el estándar por el cual todo lo bueno se mide. Lo que es bueno, según la fe cristiana, siempre reflejará el carácter de Dios: amor, justicia, misericordia y verdad. Mientras la oscuridad se define como la ausencia de luz, el pecado se define como la ausencia del bien. Y dado que Dios es la personificación de lo bueno, cualquier cosa contraria a su naturaleza proviene del mal. Aprendemos a distinguir el bien del mal en la medida que conocemos a Dios. Su palabra es el fundamento para poder comprenderlo. El Salmo 1, versículos del 1 al 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, dice el versículo 3, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y entre más nos acercamos a la santidad de Dios, más visible se hace el peor de los pecados. Por ejemplo, una camisa blanca puede verse muy blanca contra una pared de color negro, ¿verdad? Pero cuando se pone esa camisa sobre la nieve recién caída, parece bastante sucia. Del mismo modo, nuestros intentos de hacer el bien parecen bastante sucios cuando se ponen junto a la santidad de Dios. A medida que nos adentramos en su presencia, comenzamos a notar qué tan egocéntricos son nuestros pensamientos y nuestras acciones.
vemos que nuestra propia codicia, avaricia, lujuria y engaño son realmente malas. Es solo en la luz de Dios que nosotros mismos comenzamos a ver claridad. En segundo lugar, ¿qué es lo bueno que pide Dios de nosotros? Bueno, en Miqueas 6:8 está la respuesta. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Según este pasaje, lo bueno no solo es una cuestión de reglas o leyes, sino de cómo tratamos a los demás y cómo nos relacionamos con Dios. Hacer lo bueno implica practicar la justicia, mostrar misericordia y vivir en humildad. Ahora bien, esto no lo podemos hacer por nuestro propio esfuerzo, ya que, como dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como bien. En tercer lugar, la ética y la moral. Desde un punto de vista filosófico, lo bueno se refiere a lo que favorece el bienestar, la justicia y la felicidad de las personas. Filósofos como Aristóteles hablaban del bien supremo como aquello que lleva al florecimiento humano, y en el cristianismo esto se conecta con el propósito divino para la humanidad. La epístola de los Romanos capítulo 12 versículo 9 nos llama a adherirnos a lo que es bueno. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y todo esto lo podemos aprender conociendo la palabra de Dios. Después de todo, la Biblia es la que define lo que es y lo que no es pecado. El autor a los Hebreos habla de aquellos que son inmaduros en su fe, que solo pueden digerir la leche espiritual de los primeros rudimentos de la palabra de Dios, en contraste con los que son maduros espiritualmente, como lo expresa en Hebreos capítulo 5, versículos del 13 al 14, cuando dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tengamos en cuenta que los sentidos espirituales del cristiano se fortalecen a través del uso constante de la palabra de Dios y también de la oración. Por eso la capacidad para distinguir lo correcto de lo incorrecto, para diferenciar entre la doctrina de Dios y la doctrina del hombre, solo se consigue por la influencia del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, lo bueno en la vida diaria. En la vida práctica, lo bueno se refleja en acciones que benefician a otros y promueven la justicia, la paz y el bienestar. ¿Qué incluye esto? Pues la bondad de nuestras relaciones interpersonales, la integridad de nuestras decisiones y la generosidad hacia los necesitados. Vemos que la palabra de Dios está llena de ejemplos de quienes hicieron el bien y aquellos que hicieron el mal. Y estos ejemplos están allí para ayudarnos a comprender cómo es Dios y lo que Él desea de nosotros. La primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 10 versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vemos entonces que el profeta Malaquías en el capítulo 3 versículo 18 lo deja aún más claro cuando dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí vemos que el Señor está equiparando la justicia con el servirle a Él. Si el bien se define como el servir a Dios, entonces el mal se define como el rechazar a Dios y negarse a servirle. Independientemente de cuán filantrópico sea una persona o pueda parecer a los demás, sus buenas obras significan poco si se hacen por razones egoístas. Por ejemplo, por figurar, por llamar la atención, por ganar reconocimientos o aplausos. Si nuestro objetivo es buscar a Dios y honrarle en todo lo que hacemos, podremos entender el bien y el mal y sabremos que nuestras opciones de vida le agradan. Ahora, recordemos que en realidad no hay nadie bueno. La Biblia lo expresa en varios lugares cuando dice: no hay bueno ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno.
¿Por qué? Porque el único bueno en realidad es Dios. Nosotros podemos, sí, hacer acciones buenas, pero en realidad nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Y eso lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 17. El corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo bueno, según la Biblia, se define por la naturaleza y los mandamientos de Dios. Y esto implica vivir de manera justa, misericordiosa y humilde, y siempre buscando reflejar el carácter divino en nuestras acciones y en nuestras relaciones con los demás. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti reconociendo tu grandeza y tu santidad. Gracias por declararnos lo que es bueno y por mostrarnos el camino a seguir. Te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, actuando siempre con justicia en nuestras decisiones y en nuestras relaciones. Que nuestra vida refleje tu integridad y tu verdad, que podamos ser instrumentos de tu justicia en este mundo tan maravilloso. Enséñanos a amar la misericordia como tú la amas. Ayúdanos a mostrar compasión, perdón y bondad en todos los que nos rodean, sin esperar nada a cambio. Que nuestro corazón esté lleno de tu amor y tu gracia para que podamos perdonar como tú nos has perdonado. Que podamos ser guiados por el Espíritu Santo para que esas obras verdaderamente tengan validez. Y finalmente te pedimos que nos des un corazón humilde, que reconozcamos nuestra total dependencia de ti, que siempre caminemos contigo en obediencia y sumisión, buscando hacer tu voluntad en cada paso que damos. Permítenos vivir con humildad y reverencia, sabiendo que sin ti no somos absolutamente nada. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.